Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en la cocina de Chabela, en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México, nuestra emisora comunitaria feminista. Y justamente por eso hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de presentarla, pues muchísimas gracias. Agradezco a Cecilia Rodríguez, que ahora está acompañándonos en los controles técnicos para la transmisión de este programa, y también agradezco a quienes están escuchándonos en la Ciudad de México y por internet en www.violetaradio.org. Además, nuestra transmisión en Facebook Live en la página de Violeta Radio. Y pues sí, no vamos a dar más vueltas alrededor de nuestra invitada, nuestra visita en esta cocina de Chabela. El día de hoy nos acompaña pues la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman. Bienvenida nuevamente a esta cocina. Ya tenía un buen que no nos visitabas, Nadine, por acá. Encantada, Maru, de estar contigo, con tu audiencia. Siempre es rico venir a la cocina de Chabela, así que encantada de estar contigo. Pues hoy justamente es 6 de marzo de 2024 y estamos a 2 días de una conmemoración más del 8 de marzo, este día que lentamente, no tan prontamente, pero sí lentamente se ha venido posicionando con firmeza como un día de conmemoración para hacer una serie de reflexiones sobre los avances de las mujeres en relación a sus derechos y a la disminución de la desigualdad que ha habido históricamente, esto que llamamos desigualdad de género. Entonces, pues muchísimas gracias, Nadine, porque creo que es un día muy oportuno para conversar sobre también el trabajo que se ha estado llevando a cabo desde el Instituto Nacional de las Mujeres. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Maru. Realmente el 8 de marzo, y yo diría que todo el mes de marzo, o todos los días, pero especialmente en esta efemérides, es un momento muy importante para hacer balances, para pensar cómo vamos. Y yo sí, me parece que en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, ha habido una aceleración en términos de, por un lado, el reconocimiento de las brechas de desigualdad gracias a el trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas en el mundo y en México, y también de respuestas por parte del Estado de diferente magnitud, de diferentes formas a, para cerrar estas brechas de desigualdad. Para el Instituto Nacional de las Mujeres, este es el trabajo cotidiano, este es el trabajo que hacemos de la mano de todas las instancias de la Administración Pública Federal,
con el legislativo, con el judicial, con los estados y con los municipios. Y digamos que siempre hemos dicho desde el feminismo que es responsabilidad de todos y de todas. Y cada quien le toca hacer su parte para cerrar estas brechas de desigualdad, para realmente acabar con el machismo, con el patriarcado, y realmente es para mí pues un gusto estos 5 años que hemos estado al frente del instituto, eh, trabajando de una manera acelerada y muy territorial para cerrar estas brechas de desigualdad. Como sabes, estamos en época de veda electoral y entonces voy a ser muy cuidadosa para no infringir la veda, por lo cual desde ahora le digo a tu audiencia que no voy a hablar de programas, no voy a hablar de números, voy a hablar, digamos, de las ideas y de lo que se está haciendo en términos bastante genéricos, porque somos muy respetuosas de esta veda en un momento histórico de unas elecciones hiper interesantes desde el punto de vista también de las mujeres. Sí, efectivamente, bueno, tenemos esas reglas del juego en un periodo electoral, además tan importante, porque están en juego muchísimos puestos de representación. Pero, ¿alguna opinión respecto de cómo está la presencia de las mujeres en términos de participación política en este Bueno, momento? solo decirte que México es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? No solo a nivel regional, sino a nivel mundial, porque gracias a la lucha de las mujeres, de muchas organizaciones, al trabajo de nuestras legisladoras plurales y múltiples, pues logramos la paridad en 2014 y el tener un Congreso y un Senado paritario nos llevaron a este desarrollo legislativo que es la paridad en todo, ¿no? Y que ha llevado realmente a una gran transformación de la vida pública. Ahorita estamos en un periodo electoral donde están en juego 20,000 cargos de elección popular, de los cuales 10,000 tienen que ser de mujeres, más de 10,000 y más de 20,000. Entonces, eso te habla de un cambio radical en términos de cómo se ve la política. Esperemos que con la participación, y lo estamos viendo ya, yo siempre digo que la paridad está en acción, de tener una masa crítica de mujeres, que ahora ha pasado masa crítica a ser la mitad, cambie también la política. Ahora, esto no es así fácil, suave, hay también temas de violencia política por razón de género, pero Ujú. lo que estamos viendo es que estos cambios legislativos que han llevado a la obligatoriedad para los partidos políticos de buscar mujeres, de buscar perfiles, de pues abrirles la puerta grande a las mujeres en la política, se está notando y se está viendo, y nosotras estamos seguras que con el tiempo y no mucho tiempo, esto va también a ir transformando la propia política. Sí, así es, efectivamente. Digamos, hablando en términos generales y haciendo una retrospectiva, podríamos decir que hay un avance importante en la participación de las mujeres que se ha ido creando su propio marco legislativo, un marco legal que difícilmente, si no imposible, puede haber un retroceso. Y en ese sentido, creo que me parece importante hablar justamente de la diferencia entre tener un marco en leyes secundarias y un marco constitucional. Esto nos va a dar pie también para que hablemos de algo que acaba de suceder muy importante en un país que no es el nuestro, que además nos permite, pues, como también hablar aquí en la cocina de todo lo que nos parezca importante.
que fue la aprobación constitucional del aborto en Francia, pero ahora lo retomaremos. Pero sí me gustaría que entráramos a esta espacio en donde podemos decir si estos avances en términos de participación política, en términos de paridad, podrían ser eh, echados atrás, pues. Mira, yo te diría que como tú, o sea, lo veo, o sea, realmente el tema de la paridad en todo es una reforma constitucional profunda y cambiar la constitución, como sabemos, es extremadamente difícil y no veo condiciones ni posibilidades. Además, no veo que estemos ahora en una circunstancia así en México. Pero también, y creo que lo importante, yo por eso siempre les hago un homenaje a nuestras legisladoras que tuvieron la visión de incorporar la paridad en toda la legislación, es que estamos viendo cómo se empieza a naturalizar la presencia de las mujeres en todas partes, ¿no? Entonces, por un lado, tienes congresos locales, estatales, el Congreso Nacional y el Senado paritario, y estás viendo pues a las mujeres en acción, haciendo leyes, poniendo agenda. Faltan cosas, sí, pero estás viendo este movimiento. Estás viendo un gabinete paritario, ¿no? En este momento estás viendo una secretaria de gobernación, una secretaria de relaciones exteriores, una secretaria de seguridad, eh, tomando decisiones en estos ámbitos internos y externos importantísimos y todas y juntas, ¿no? Además de que tienes obviamente la Secretaría del Medio Ambiente, de Educación, de Cultura, de Economía, en manos de mujeres también todas muy competentes. Entonces, esto desde el punto de vista de la cultura política, del quehacer, de la visibilidad, pues cambia la visión, cambia esos espacios que y tenemos muchas primeras, ¿no? Es la primera secretaria de la primera, etcétera. O sea, ya se vuelve una cosa como más natural y eso va cambiando hasta tal punto que, bueno, hoy día tenemos 2 de 3 candidatas mujeres a la presidencia y esta pregunta que hoy me recordaba una embajadora hace un año y medio era una pregunta muy, ¿está México listo para una presidenta? Hoy ya no es una pregunta, ya está en la mesa, está puesto y pues tenemos todas las probabilidades y no está en el discurso. Entonces, lo que yo te quiero decir es que el haberlo puesto en la Constitución, ponerlo y estar muy pendientes, tenemos áreas donde tenemos, o sea, teníamos un área de un rezago enorme que eran en las gubernaturas, esto a través de la ley perdón, del cambio constitucional de la paridad en todo, llevó a que tuviéramos hoy día 9 mujeres gobernadoras, que es el total que habíamos tenido en toda la historia. Vamos a tener más gobernadoras ahora en esta elección. Tenemos un rezago en presidencias municipales, también va a haber que seguir trabajando en eso, pero realmente estamos viendo que las mujeres estamos ocupando los espacios y los estamos ocupando bien, estamos haciendo el trabajo bien. No todas al mismo tiempo ni siempre, como los hombres tampoco lo hacen bien todo el tiempo. Entonces, ni todos. Pero sí creo que desde el punto de vista del cambio cultural es una cuestión que está acelerando procesos y vuelvo a donde empecé. Estamos siendo un ejemplo mundial, ¿no? O sea, esta forma de abordar y de acelerar el proceso de lograr la paridad, pues tiene un sello mexicano. Definitivamente, es decir, a veces, mira, parecería que hay que estar yendo con un discurso de apoyo a las mujeres y de cuestiones que se quedan así, como en el discurso, y hay ocasiones, y yo sí me permito decirlo, que pues como
el presidente me parece que ha hecho una serie de acciones que no ha necesitado de tener un discurso, porque es una de las cuestiones que se ha reprochado al presidente, ¿no? No tener abiertamente una postura feminista, no nombrarse un presidente feminista, por ejemplo, o no decir que él está con las feministas, cosas así. Sin embargo, y yo me atribuyo esto, es decir, pues hay una serie de acciones que él sí ha llevado a cabo y que no han estado como empatadas con este supuesto discurso feminista, pero que me parecen más efectivas. No, bueno, o sea, yo creo que en los hechos se ha demostrado que, que estamos haciendo feminismo en la práctica, que es parte del quehacer cotidiano de todos y de todas, y que está dando resultados, ¿no? O sea, en términos de las inversiones, de los programas, de por quién nos preocupamos, ¿no? El tema de por quién nos preocupamos, quién está en las prioridades, a quiénes estamos atendiendo, pues habla del carácter del trabajo que hacemos. Sí, pues así, efectivamente. Hay, y como lo decías hace un rato, hay una sensación, y es súper difícil explicar las sensaciones porque pues tiene que ver mucho con lo subjetivo, pero hay una sensación de la naturalidad que ahora existe, de que una mujer esté ocupando un puesto en cualquier lugar. Definitivamente para mí es, más allá de datos, es una cuestión como de feeling, ¿no? Así como muy palpable. Y de Y verlo, o sea, y que sí, viene, o sea, esta sensación viene de que, de que estamos en todas partes, ¿no? Y que hemos mostrado en la práctica que cualquier espacio es un espacio donde pueden estar las mujeres. Y cuando les decimos a las niñas, sueñen, pueden llegar, etcétera, están viendo que estamos llegando, ¿no? Que estamos ocupando espacios que antes parecían imposibles. Y yo creo que eso, que es parte de la transformación digamos, del cambio cultural que nos hemos propuesto hacer en ahora, pues está dando. No es una varita mágica, pero lo estás viendo y desde mi punto de vista lo estás viendo de una manera acelerada que nos da como optimismo, nos da esperanza porque estamos cambiando. sí, efectivamente, en todos los ámbitos, tanto en la participación política como pues en el ámbito laboral. Yo, entrando a esto, a los derechos laborales, em, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, las mujeres obreras y en el marco del 8 de marzo, porque no hay que olvidar que el 8 de marzo nació con una reivindicación de las mujeres trabajadoras. Nació llamándose el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, también quisiera conocer tu opinión de en México, en este momento, la mujer trabajadora tiene mayores garantías, y cuando estoy hablando de mayores garantías, no solo me refiero a una cuestión salarial en términos de la brecha salarial, sino a todo aquello que una mujer que además de ser trabajadora es madre, que puede ser que sea jefa de hogar, en términos de ser la única proveedora, etcétera. Todos esos componentes que hacen de la vida de una mujer trabajadora. ¿Cuáles son las condiciones que tú ves actualmente? Mira, eh, realmente el tema de las mujeres trabajadoras es extremadamente importante. Yo te diría el tema del trabajo, no Ujú. solo de las mujeres trabajadoras, sino del trabajo. Y realmente hemos puesto mucho énfasis en visibilizar el trabajo de cuidados,
nombrarlo como un trabajo, que tú hacías alusión a eso, especialmente el trabajo no remunerado. Entonces, yo te diría que en el tema de la urgencia de un sistema de cuidados, el trabajo que hemos desarrollado para digamos, poner las bases para ese sistema y también fortalecer lo que existe. En el tema de las mujeres trabajadoras, digamos, de las obreras, de las trabajadoras, creo que además del tema del salario, que ha sido una cuestión muy importante y que además el tema del aumento del salario mínimo ha cerrado la brecha de desigualdad, porque muchas de las mujeres que trabajan desafortunadamente lo hacen por el salario 1 o 2 salarios mínimos, entonces el impacto en su vida y en cerrar la brecha ha sido importante. Está todo el tema que no es menor del tema sindical y la participación de las mujeres en el sindicato y los cambios legislativos que han habido para garantizar que hay representación proporcional de las mujeres en la dirigencia sindical y en los sindicatos. Y estas son de esas políticas de las que no se ha hablado tanto, pero que sí están teniendo un impacto en la posibilidad de las mujeres participar en las negociaciones, en la negociación de los contratos colectivos, etcétera, y en la dirigencia sindical, que ha sido tradicionalmente un espacio extremadamente machista, ¿no? Y que, pues, ahora sí que a fuerza se está abriendo a la participación de las mujeres. Entonces, creo que en general es un tema que es muy importante y que entra dentro de estas necesidades de seguir ampliando los derechos, las estrategias, tanto de participación como de las condiciones de trabajo. Y en ese sentido, pues tenemos la norma 025, una norma sobre igualdad laboral, igualdad de género en el espacio laboral, que es un instrumento muy importante para promover dentro de las empresas pues la igualdad y también esto que no se habla mucho, pero que tiene que ver con el liderazgo de las mujeres y las carreras de las mujeres, que si tú no tienes acciones afirmativas, si no haces cosas especiales, pues por inercia no se da, ¿no? Y lo sabemos a nivel nacional y mundial. Entonces hay trabajo que seguir haciendo, evidentemente, pero se ha avanzado y yo te diría que esos son como los pilares más importantes en este trabajo. Estoy tratando como de abordar los ejes que desde mi perspectiva son los fundamentos de los derechos de las mujeres y pues otro, aparte de la participación política, va aparte de los derechos laborales, las condiciones de trabajo. Me parece que no podemos dejar de hablar de la libertad reproductiva y, bueno, derechos sexuales y reproductivos, que así los conocemos, pero que a mí me parece que dentro de eso, la libertad de reproducirnos o no es muy importante. Y mencionaba yo que para mí fue una completa sorpresa eh, conocer la aprobación de elevar el derecho al aborto a rango constitucional en Francia. Y a mí me pareció así como una cuestión de, como el correcaminos, cuando nosotros vamos, o más bien la tortuga, ¿no? Que vamos luchando, pues las mujeres feministas y con avances y luego retrocesos en relación a esa libertad reproductiva, pues acabamos de ver también medidas como bueno, un retroceso importante en Argentina. Y luego, por ejemplo, Centroamérica, que siempre ha sido
ilegal cualquier posibilidad de interrupción del embarazo, ¿no? Desde el momento de la concepción está reconocido el derecho a la vida y la prohibición del aborto, y de repente, ¡pras!, llega Francia, bueno, seguramente tú tendrás más información al respecto, pero para mí fue así como, ¡pras!, llega Francia y hace una aprobación que creo que nadie se la esperaba en el mundo. Entonces, eh, en relación a eso, ¿por qué en México nos ha costado tanto trabajo? ¿Por qué sigue habiendo la mayor parte de las entidades federativas? O sea, ha habido, también hay que reconocer los importantes avances, pero sigue siendo minoría las entidades federativas en donde está legalizada la interrupción del embarazo. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que nos ha felizmente sorprendido a todas esta, pues este gran paso que ha dado Francia de poner en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y creo que nos abre así como una posibilidad de pensamiento que ha sido, pues que nadie había tenido. En realidad son los primeros que lo han puesto en la Constitución. Creo que nosotras hemos tenido también las sentencias de la Suprema Corte en relación a este tema, que es un tema, o sea, que han sido realmente también una apertura y un espacio muy importante para seguir avanzando. Y de hecho, una forma de decirle a todos los estados, pues no puedes criminalizar más a las mujeres, porque ya la Suprema Corte de Justicia dijo que eso no se puede hacer, ¿no? Yo soy una mujer muy optimista, Maru, y yo digo que en estos años hemos avanzado en 11 estados, cuando habíamos pasado mucho tiempo después de que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México sin nada. Entonces creo que estamos ahí, estoy de acuerdo contigo que nosotros esperábamos que fuera más rápido, que más estados se sumaran, pero creo que primero es importantísimo seguir hablando del tema. Obviamente la autonomía física, los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para el feminismo, son esenciales para los proyectos de vida de las mujeres en toda su diversidad, y tenemos que seguir trabajando para garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Y creo que eso es parte de la agenda que seguimos trabajando, que las organizaciones de mujeres siguen impulsando, y que tendrá que acelerarse, pues seguramente no es, pero más adelante. Y decir que el tema es un tema es un tema de disputa enorme a nivel internacional, ¿no? O sea, una vez más, los cuerpos de las mujeres, como hemos dicho las feministas siempre, son como los espacios de control, son estos espacios donde se juegan cosas que van mucho más allá del propio control. Es una forma, yo hoy tenía una conversación interesante con una persona, una funcionaria de Noruega, y decíamos, bueno, sigue siendo a nivel internacional un espacio donde se juega pues la geopolítica, ¿no? Entonces, volviendo a lo terrenal nuestro, pues tenemos que seguir trabajando de la mano con los congresos locales, y planteándonos cómo tal vez habría que seguir el ejemplo de Francia, ¿no? De cómo podemos hacer estas reformas que sean, pues, más, nos lleven, porque ya hemos visto la fuerza de la Constitución. Yo quisiera profundizar un poquito si es que podemos. Es decir, ¿qué se necesitó hacer para que en Francia pasara a formar parte de la Constitución? En México lo que tenemos es pues leyes, la penalización del aborto está plasmado en los códigos penales de cada una de las entidades. Para
para que eso cambiara y pudiese convertirse, digo, y además tomando en cuenta también las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, ¿habría algún camino que acortara, digamos, para que se pudiese llevar a un rango constitucional? Pues mira, yo te diría que es pronto, yo creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer con los y las especialistas en constitucionalidad. Creo que, como tú bien decías, es algo que pasó ayer, que nos tomó a todas como muy contentas, pero de sorpresa. Entonces va a ser muy importante estudiar el proceso francés, ver cómo fue su propio proceso para ver las posibilidades que se tienen en México y en otros países de la región. Creo que como tantas cosas, como la gente está estudiando nuestra reforma constitucional de la paridad en todo, pues tendremos que estudiar el camino que siguieron las francesas para lograr este cambio constitucional. Bien, bien. Bueno, pues gracias, Nadine, por aportarnos esta información al respecto de este derecho que de alguna manera tenemos también las mexicanas para interrumpir voluntariamente un embarazo. En relación a, bueno, pues a otro tema importante que tiene que ver con la vida de las mujeres y que tiene que ver con la violencia, los feminicidios. eh, ¿Qué es lo que consideras que ha sido pues, un cambio, un avance, si es que ha habido en México? Bueno, yo creo que han habido avances muy importantes. Siempre tenemos que decir que mientras haya una mujer asesinada, una mujer violentada, no vamos a estar satisfechas porque realmente, pues nosotras lo que estamos promoviendo, lo que estamos trabajando es para que las mujeres vivamos vidas libres de violencia, ¿no? Pero sin embargo es muy importante reconocer que se han hecho políticas públicas, que se han hecho, se ha fortalecido el sistema de prevención, de atención, de sanción y que estamos viendo los resultados, ¿no? O sea, cada mes nos dan los resultados del Secretariado Ejecutivo, nos hablan de reducciones en feminicidio, nos hablan de más conciencia, más trabajo a nivel municipal, estatal y nacional. Estamos viendo que es un tema que está en la agenda pública, que está, o sea, para las que llevamos mucho tiempo en esto, pasamos desde que no se veía y nadie hablaba y era difícil ponerlo en la mesa, que fue dificilísimo nombrarlo como feminicidio, hasta que ahora es una demanda popular de las calles, que se habla en todos los medios, en todos los ámbitos y que se está trabajando pues por las colectivas, por el movimiento de mujeres. Hay cosas que se naturalizaban, después se aguantaban y ahora son totalmente inaceptables y cierran universidades. ¿Me entiendes? O sea, creo que para las que llevamos tiempo, ver esto que decíamos hace años, bueno, es que hay que visibilizarlo, hay que desnaturalizarlo, hoy día ya es una realidad. Y lo que estamos viendo también es que con políticas públicas, con acciones, digamos, encaminadas a los lugares donde hay más violencia, con más información sobre dónde las mujeres pueden acudir, estamos teniendo resultados y que vamos a seguir trabajando y hay que seguir trabajando para llegar a vivir vidas libres de violencia, pero que estamos en un camino que lo que te da es la idea de que si haces cosas, tienes resultados, ¿no? Tienes lugares en el país donde han habido disminuciones muy importantes, basado en el trabajo que se hace de coordinación entre las instancias de las mujeres, las instancias de seguridad, de derechos humanos, etcétera. Entonces, creo que es un tema
que nos duele a todas. Cada caso, cada víctima es alguien que tiene una historia, que tiene relaciones, cada una nos duele, pero se está trabajando también contra la impunidad, que es un tema importantísimo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que combatir la impunidad tiene también un efecto preventivo, ¿no? Porque da un mensaje inequívoco de que esto es algo que no se tolera en la sociedad. Efectivamente, y que además las instituciones están haciendo su trabajo en Exacto. relación. No, y que ese trabajo tiene resultados. Creo que esa parte es muy importante. Para nosotras el tema en el instituto, el tema de la prevención de la violencia, de la prevención primaria, o sea, de que no prevengamos antes de que suceda, quiere decir que cambiemos las mentalidades, que haya un cambio cultural, es esencial, porque, o sea, no, hay que atenderla, obviamente, hay que sancionarla, pero sobre todo hay que prevenirla. Y por eso el trabajo en general, en educación, en trabajo, en digamos, prevenir el acoso y el hostigamiento en todos los ámbitos, en el transporte público, en las universidades, en el trabajo, es esencial. Pero hablar con los hombres también es esencial. Y eso es una cosa que también hemos hecho y que nos parece muy importante porque realmente el machismo no le sirve a nadie, más que a unos muy poquitos. Ujú. Sí, es decir, creo que es muy importante generar una sensación de seguridad en las mujeres que habitamos los espacios públicos, por ejemplo, pero también la certeza del acceso a la justicia, de que en caso de que suceda un delito, una falta, eh, desde la más leve, digamos, hasta lo más extremo, que es la privación de la vida y que me parece que es el foco ahí donde se tiene que seguir trabajando, pues eso, esa sensación de que sí, efectivamente, sucedió, es tremendo, pero eh, hay justicia al respecto, ¿no? Sí, y ese es un tema que, como todos sabemos, es un tema donde nos están dejando a deber y que también estamos trabajando de la mano del Poder Judicial para pues mejorar las capacidades, ¿no? De respuesta, de primera respuesta, de seguimiento, de investigación, de juzgar con perspectiva de género. Entonces sí, sí es un tema son temas muy importantes que hay que seguir trabajando, no se puede quitar el dedo del renglón. Pues Nadine, hay otro tema que a mí me parece muy importante porque mira, la relación con las mujeres jóvenes que han tenido las instituciones en los últimos años, pues no ha sido muy tersa y pues con razón, yo digo con razones muy fuertes. Yo recuerdo, por ejemplo, en marzo de 2020, que estaba una indignación muy fuerte y quiso salir a las calles a miles y a miles de mujeres justamente porque había habido muy recientemente en 2000, a finales de 2018, perdón, 19 y luego principios de 2020, pues casos que nos simbraron como sociedad y como mujeres. Estaba el caso de la niña que fue sustraída de la escuela, la niña Fátima, y que fue llevada y secuestrada y después abusada sexualmente y luego asesinada. Un caso tremendo y que eso nos indignó muy fuertemente y que sobre todo esa indignación se ha expresado con las mujeres jóvenes. Entonces, en términos de la atención, de la relación que
se establece con estas mujeres jóvenes, que además es un sector súper importante en nuestro país también. Además de esto que estamos hablando, de tener la sensación de que hay seguridad en las calles. Hubo un montón de denuncias en redes sociales de jóvenes secuestradas o por lo menos intento de secuestro de jóvenes desaparecidas. ¿Cómo, se ha establecido esa relación? Cómo se les da certeza a esas mujeres jóvenes de que pues son parte de toda esta política integral de atención a sus necesidades, a sus demandas también? Mira, yo te diría que en general ha habido una gran apertura por parte de todas las instituciones al diálogo con estas colectivas, a resolver, o sea, resolver, entender, darles información sobre los casos específicos. Eh, o sea, la actitud de todas nosotras es una actitud de diálogo y de reconocimiento mutuo. Algunas veces ha funcionado muy bien, en otras no ha funcionado tan bien, ¿no? Pero realmente creo que lo que es muy importante es que la forma de trabajo que tenemos es una forma de diálogo, de escucha, de apertura y de reconocimiento mutuo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchos casos. Quien, quien lleva, digamos, los casos es la CONAVIM, y ahí hay como mucho espacio y mucho diálogo y mucha cercanía con las colectivas que llevan estos casos, ¿no? Y por otro lado, pues nosotros hemos trabajado mucho con las instituciones para que haya respuesta, ¿no? Para que hayan directrices, hayan protocolos, hayan comités que realmente, por ejemplo, muchas de estas colectivas están vinculadas a la educación superior, pues que haya una respuesta que por un lado prevenga y por el otro lado atienda las necesidades de estas jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, pues el trabajo coordinado entre nosotros y la Secretaría de Educación Pública ha sido muy importante justo para dar este abordaje integral que, que haga un cambio institucional, ¿no? O sea, que no sea solo la respuesta a la demanda, que es muy importante, pero que realmente esa demanda haga que las propias instituciones digan, no, yo tengo que tener aquí un mecanismo que prevenga, que atienda, que sancione cualquier tipo de violencia. Ya, bueno, pues para ir cerrando nuestro programa, me gustaría que nos dijeras, pues ya de pasado mañana van a salir un montón de mujeres a marchar, a actividades, a hacer foros y conferencias y no sé, algo que el Instituto Nacional de las Mujeres eh, quiera como visibilizar particularmente el 8 de marzo de Bueno, 2024. primero decir que para nosotras es como un, una gran satisfacción que el 8 de marzo sea un día ya que todo el mundo reconozca como importante, y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la Administración Pública Federal, donde van a haber cientos de eventos, o sea, va a haber realmente cada institución, cada sector está de alguna manera conmemorándolo y teniendo estas discusiones, que es lo que para nosotras es lo más importante. Y creo que el mensaje es ese, es importante el 8 de marzo, porque el 8 de marzo nos lleva a esta reflexión de dónde estamos y hacia dónde tenemos que seguir caminando. ¿A dónde estamos en este compromiso que tenemos todas y todas con la igualdad sustantiva, con cambiar la vida de los millones de mujeres que vivimos y convivimos en este país y que tenemos que vivir con todas las oportunidades, sin violencia y realmente en una sociedad que nos permita desarrollarnos, cumplir nuestros sueños, ser felices, ¿no?
Y me parece que el 8 de marzo, que se ha vuelto el mes de marzo, el mes de las mujeres, permite esta reflexión que no es una celebración, no es que te regala y ya cada vez más gente lo entiende así. Es realmente decir, ¿qué más puedo hacer yo para cerrar estas brechas de desigualdad? Yo como persona, en mi ámbito íntimo, doméstico, familiar, yo como alguien que está estudiando o trabajando en mi ámbito laboral o de actividad, y yo como funcionario, funcionaria pública, servidora, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Y creo que esa reflexión que te lleva a la acción es la que hace que se aceleren los procesos, ¿no? Y realmente este 8 de marzo nos invita a eso, a decir, estamos caminando, estamos cerrando las brechas de desigualdad, estamos trabajando todos los días, pero hay que acelerar el paso, hay que hacer más y pues nos toca a todos y todas hacerlo, a cada una desde donde estamos. Muy bien, Nadine, pues, ¿qué te digo? Estoy muy, muy contenta porque yo creo que sí ha habido cambios importantes. Hay un montón de cosas que resolver, por supuesto, y van a seguir habiendo en los años siguientes. Pero a mí me parece que se ha acelerado un poquito en nuestro país estos cambios. Pues hablamos justamente hace unos días, recordaba, y de hecho el siguiente programa de la cocina de Chabela será sobre la primera conferencia internacional de la mujer en 1975. Y no estamos todavía en los 50 años, pero sí me encantaría hablar sobre este contexto, bueno, de lo que existía en México hace 29 años, hace 49 años, perdón, en 1975, cuando se llevó a cabo la primera conferencia internacional de la mujer, cuando se declaró el Año Internacional de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas. Y pues eso, a 49 años, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Y quiero hacer este programa porque además como la cocina de Chabela podemos hacer lo que queramos casi. eh, yo lo quería remembrar desde mi experiencia personal. Yo era una niña bastante pequeña, pero recuerdo que me cimbró que se nombrara, que se dijera, que en los medios de comunicación, pero no solo en los medios de comunicación, sino en la conversación entre las mujeres que me rodeaban en aquel entonces en un pueblo de Veracruz, yo soy de Veracruz, que se hablara del Año Internacional de la Mujer. Entonces, creo que como decíamos al inicio de este programa, el decirlo, el nombrarlo, el vivirlo, ya da un cambio, ya Totalmente, totalmente. Y genera. solo contarte, tal vez para terminar esta conversación tan agradable como siempre en esta cocina, tan, que el año que entra, justo para conmemorar los 50 años de esa primera conferencia, se va a llevar a cabo la 16 Conferencia Regional de las Mujeres en la Ciudad de México. Es una conferencia organizada por la CEPAL y ONU Mujeres que trae, digamos, a todas las ministras de la mujer y que México fue, digamos, seleccionada para ser sede mucho para poder traer aquí esa memoria, este recuento de esos 50 años, donde realmente han habido cambios enormes, muchos y enormes en la vida de millones y millones de mujeres. Así que muchas gracias por evocarlo. Qué bueno que nos lo comentas y nos lo compartes, porque entonces, por supuesto que vamos a prepararnos para esa conferencia. Pero por lo pronto,
Pues es de reafirmar que sí, cambios ha habido, que han sido importantes, que se ha transformado la vida de millones de mujeres en el país y que también, decirlo así, el Instituto Nacional de las Mujeres ha sido una institución que ha tenido un papel relevante en esta transformación desde que surgió hace más de 20 años. Y agradecerte enormemente, por supuesto, Nadine Gassman, de visitarnos en la cocina de Chabela este miércoles. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y pues a quienes nos escucharon, agradecerles su presencia en nuestras redes sociales y en la frecuencia 106.1 de FM en Violeta Radio, nuestra radio comunitaria feminista. Agradezco también a Cecilia Rodríguez por haber estado apoyándonos en la transmisión de este programa. Hasta la siguiente vez, Nadie. Hasta luego, un gusto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.